Un titán de la industria lanza un comercial buscando inspirar un cambio y desata una tormenta inesperada. Clientes furiosos rompen sus rasuradoras en cámara. Un hashtag de boicot se vuelve tendencia mundial. En cuestión de semanas, Gillette pierde miles de millones de dólares en valor. Esta es la historia real de cómo un solo anuncio convirtió a la marca de afeitar más legendaria en el villano de su propia clientela. ¿Y qué pasó después? El mejor en su clase, hasta ahora, pero durante décadas, Gillette fue sinónimo de excelencia en el cuidado personal masculino. Fundada en 1901 por King C. Gillette, la marca dominó el mundo de las rasuradoras con su famoso lema, lo mejor que un hombre puede conseguir. Cada mañana, millones de hombres en todo el planeta confiaban en sus navajas y maquinillas de afeitar para empezar el día. Para cuando empezó la década de 2010, Gillette controlaba alrededor del 70% del mercado estadounidense de rasuradoras. Sus productos, aunque premium en precio, eran vistos como la cúspide de la calidad. La afeitada perfecta valía cada centavo. Gillette se había convertido en una joya del gigante Procter & Gamble, representando una parte importante de sus ingresos en la categoría de cuidado personal masculino. La empresa parecía intocable, un Goliat en su sector. Sin embargo, bajo la superficie de este éxito histórico, empezaban a surgir desafíos que pocos en la compañía vieron venir. La amenaza para Gillette no vino de otros gigantes, sino de pequeñas startups que revolucionaron el mercado con ingenio digital. Dollar Shave Club y Harris rompieron las reglas al ofrecer cuchillas de calidad a bajo costo mediante suscripciones online y un tono fresco que encantó a los jóvenes consumidores. En menos de una década, Gillette perdió más de 15 puntos de participación en Estados Unidos, viendo cómo su hegemonía se desmoronaba frente a rivales ágiles y modernos. Aunque respondió bajando precios y lanzando su propio servicio de suscripción, el panorama había cambiado irreversiblemente. Incluso su competidora tradicional, Schick, intentó fusionarse con Harris, pero fue frenada por las autoridades. Para 2019, Gillette comprendió que su reinado ya no era indiscutible, y buscó una salida arriesgada: reinventarse abrazando causas sociales para reconectar con las nuevas generaciones. La apuesta We Believe. A principios de 2019, Gillette decidió dar un giro drástico a su mensaje de marca. En lugar de los típicos comerciales de hombres atléticos con rostros perfectamente afeitados conquistando el día, la compañía se aventuró a tocar un tema candente de la cultura contemporánea. El 13 de enero de 2019 se estrenó We Believe, The Best Men Can Be. En español, creemos, lo mejor que los hombres pueden ser. Este corto publicitario de casi 2 minutos no se parecía a nada que Gillette hubiera hecho antes. En una secuencia de escenas dramáticas, el anuncio presentaba situaciones reales y reconocibles: acoso escolar en un patio de colegio, chistes sexistas en reuniones de trabajo, hombres jóvenes acosando a mujeres en la calle. Un narrador cuestionaba el viejo adagio de «los niños serán niños», mientras en pantalla algunos hombres intervenían para detener comportamientos abusivos de otros hombres. El anuncio concluía reformulando el eslogan histórico de la marca. Donde antes decía «lo mejor que un hombre puede conseguir», ahora era «lo mejor que un hombre puede ser». Gillette invitaba así a sus consumidores a reflexionar sobre la masculinidad tóxica y a comprometerse a ser una influencia positiva. La campaña claramente se inspiraba en el espíritu del movimiento #MeToo, que desde 2017 cobraba fuerza exponencial. Era un llamado a la responsabilidad masculina y a redefinir la hombría, más allá de los estereotipos dañinos. Gillette parecía decir: podemos ser parte del cambio cultural, podemos ser aliados en la lucha contra el acoso y el machismo cotidiano. Para algunos, este audaz paso representaba una marca líder mostrando valentía moral y usando su plataforma para el bien social. Era también una estrategia para modernizar la imagen de Gillette y hacerla relevante entre los jóvenes millennial y centennial, más conscientes de causas sociales. Los ejecutivos de Procter & Gamble esperaban que la campaña generara conversación y mostrara a Gillette como algo más que una empresa de rastrillos, una marca con principios y propósito en el siglo XXI. Lo que quizá no midieron fue el filo de la navaja sobre la que caminaban. En el momento en que We Believe salió al aire, Gillette tocó un nervio muy sensible. La intención era provocar reflexión, sí, pero la reacción que se desencadenó superó cualquier previsión, y no precisamente en el sentido positivo que la marca había imaginado. Tormenta de reacciones. Las redes sociales estallaron casi de inmediato. Para algunos, Gillette había dado en el blanco. Era hora de que una marca masculina hablara claro contra la misoginia y el bullying, decían. Pero en rincones como YouTube, Twitter y foros de consumidores, el tono dominante fue de furia e indignación. En cuestión de días, el video de We Believe en YouTube acumuló más de 1,5 millones de no me gusta.
colocándose momentáneamente entre los videos con peor valoración en la historia de la plataforma. La caja de comentarios se llenó de mensajes airados, tanto que Gillette optó por desactivar la sección de comentarios para frenar la oleada de insultos. ¿Qué estaba ocurriendo? Un sector numeroso del público, irónicamente la clientela tradicional de Gillette, sintió que el anuncio los atacaba personalmente. Algunos hombres interpretaban el mensaje como «todos los hombres son potencialmente abusivos o con comportamiento reprochable». Personalidades mediáticas añadieron leña al fuego. El presentador británico Piers Morgan acusó a Gillette de sumarse a un patético asalto global contra la masculinidad, mientras que comentaristas conservadores en Estados Unidos vociferaban que la empresa demonizaba a sus propios clientes para ganar aplausos fáciles de grupos progresistas. En Twitter, #BoycottGillette se convirtió en tendencia. Cientos de videos caseros aparecieron mostrando a hombres tirando sus rasuradoras Gillette a la basura o incluso prendiéndoles fuego en señal de protesta. En cuestión de horas, la orgullosa marca que durante más de un siglo había animado a los hombres a hacer lo mejor que pueden conseguir, se enfrentaba al riesgo de ser cancelada por aquellos mismos hombres. La situación alcanzó niveles de absurdo cuando surgieron memes y parodias ridiculizando la campaña. Unos mostraban a personajes históricos masculinos regañados por Gillette, otros volteaban el eslogan en chistes sarcásticos. Era evidente que el comercial había herido el orgullo de parte de su audiencia. Incluso quienes apoyaban el mensaje de fondo cuestionaban si era adecuado que una compañía de rasuradoras diera lecciones morales a sus consumidores. ¿Quién es Gillette para decirme cómo comportarme?, se preguntaban algunos en redes. Yo solo vine por una afeitadora, no por un sermón. El precio de un mensaje. Las repercusiones financieras no tardaron en llegar. En los meses inmediatamente posteriores a la campaña, Procter & Gamble, la empresa matriz de Gillette, empezó a detectar vientos en contra en su división de cuidado masculino. Para el cierre de ese trimestre de 2019, Procter & Gamble reveló que, aunque las ventas globales de la compañía crecían modestamente, las de Gillette habían caído aproximadamente un 1%, un descenso pequeño, pero notable, en contraste con el desempeño general positivo. Los analistas y medios se preguntaban, ¿estará afectando el boicot a las ventas? La dirección de Procter & Gamble mantuvo la postura de que era demasiado pronto para saberlo con certeza. Pero entonces llegó julio de 2019, y con él un duro golpe simbólico. Procter & Gamble anunció una depreciación contable de $8.000 millones en el valor de su negocio de afeitado. En términos sencillos, esto significaba reconocer que la marca Gillette y sus activos valían mucho menos de lo que se pensaba antes. Oficialmente, la empresa atribuyó esta drástica medida a varios factores: la fortaleza del dólar, que encarecía sus productos fuera de Estados Unidos, la creciente competencia de rivales de bajo costo y la tendencia de que los hombres usaban menos las rasuradoras debido a barbas más pobladas y modas actuales. Sin embargo, para la opinión pública y muchos inversores, era difícil ignorar la coincidencia temporal con el desastre de relaciones públicas de We Believe. $8.000 millones evaporados del valor de Gillette en los libros de contabilidad sonaban, para los críticos, a la factura de haber enfadado a tu base de clientes. Voces en medios financieros titularon aquel episodio como «el costo de un comercial desastroso». ¿Había sido realmente el anuncio el responsable? Probablemente fue la gota que rebasó el vaso en una situación ya complicada. Pero en la narrativa quedó marcado como el desencadenante. La cuota global de mercado de Procter & Gamble en el negocio de rasuradoras, que se había mantenido cerca del 65% durante años, cayó en 2019 a aproximadamente 60%, su punto más bajo desde que Gillette fue adquirida por Procter & Gamble en 2005. Ante los números rojos y el clamor público, Gillette se encontró a la defensiva. En entrevistas, los ejecutivos de Procter & Gamble negaban con firmeza que la campaña We Believe fuera la culpable principal de sus dificultades. Gary Kumb, el CEO de la división de Gillette, declaró que el descenso en ventas era consecuencia de cambios en las costumbres de afeitado y la presión de precios de la competencia, más que del boicot. Kumb incluso describió la controversia como un precio que vale la pena pagar si ayudaba a la marca a conquistar a los consumidores jóvenes a largo plazo. Estas palabras son reveladoras. Gillette estaba consciente de que había arriesgado parte de su negocio actual apostando por relevancia futura. Pero, ¿realmente funcionaría esa apuesta o solo dejó cicatrices? Dividiendo al público y a la marca. Con el paso de los meses, la polvareda inicial fue asentándose, pero la división que generó la campaña permaneció. Puertas adentro, en Procter & Gamble, el debate era intenso. Algunos ejecutivos y publicistas elogiaban la valentía de Gillette por haber tomado postura en un tema social, argumentando que las marcas del siglo XXI ya no pueden mantenerse neutrales ante las conversaciones culturales. Señalaban que otras empresas como Nike, con su campaña con Colin Kaepernick en 2018,
Habían polarizado opiniones, pero finalmente cosechado lealtad entre sus consumidores más comprometidos. ¿Por qué habría de ser distinto con Gillette? Otros, sin embargo, advertían que Gillette quizás se había alejado demasiado de su esencia. Tradicionalmente, la marca había sido aspiracional pero inclusiva. Un compañero cotidiano para cualquier hombre, sin entrar en asuntos de política o moral. Con We Believe, Gillette corrió el riesgo de posicionarse ideológicamente, y eso conllevaba alienar a una parte importante de su mercado. La pregunta en las salas de junta era: ¿cómo reconciliar ahora a la marca con los consumidores ofendidos sin parecer que se da marcha atrás en los principios defendidos? La respuesta de Procter & Gamble fue delicada. Oficialmente nunca se disculparon por el contenido del anuncio. David Taylor, CEO de Procter & Gamble en ese entonces, respaldó públicamente la idea de que empresas como la suya contribuyan a un mundo mejor, enfatizando la importancia de la diversidad y el respeto. Gillette, por su parte, continuó lanzando un par de campañas adicionales ese mismo año, alineadas con la tónica de inclusión y cambio social. Presentó, por ejemplo, un emotivo corto llamado First Shave, primer afeitado, que mostraba a un padre ayudando a su hijo transgénero a afeitarse por primera vez, celebrando la transición con cariño y aceptación. También produjo Man Enough, suficientemente hombre, contando la historia real de un militar que aprendió de su padre que la vulnerabilidad también es fortaleza. Estos anuncios recibieron menos atención masiva que We Believe, pero señalaban que Gillette no renunciaba del todo a su nuevo rumbo de comentar sobre temas sociales. Después de la tempestad, ¿la calma? Nadie podría haber previsto que apenas un año después de la controversia de Gillette, el mundo entero enfrentaría una crisis muy diferente. 2020 trajo la pandemia de COVID-19 y con ella confinamientos globales, trabajo remoto generalizado y un cambio radical en nuestras rutinas diarias. Para Gillette, este evento inesperado fue un arma de doble filo. Por un lado, la conversación sobre We Believe quedó en segundo plano. Había preocupaciones más urgentes en el mundo que un comercial polémico. Por otro lado, la pandemia profundizó algunas tendencias que ya venían afectando a la empresa. Con millones de hombres trabajando desde casa, la necesidad de afeitarse a diario prácticamente desapareció de la noche a la mañana. Muchos adoptaron un look más relajado, dejando crecer la barba durante los confinamientos. En 2020, las ventas de productos de afeitado sufrieron un bajón a nivel global, registrando caídas notables. Irónicamente, Gillette enfrentó una reacción negativa diferente. Ya no era por un mensaje controvertido, sino por la realidad de hombres con pijama y barba en casa. Sin embargo, a medida que la pandemia fue cediendo, Gillette y Procter & Gamble comenzaron a ver señales de recuperación. En 2021 y 2022, el mercado del cuidado personal masculino repuntó con fuerza. Los analistas apuntaron a un efecto rebote. Tras meses de descuido durante el confinamiento, muchos volvieron a las rutinas de aseo con renovado entusiasmo una vez que regresaron a las oficinas y a la vida social activa. Procter & Gamble aprovechó la oportunidad lanzando innovaciones en sus líneas de rasuradoras, máquinas más avanzadas, hojas diseñadas para pieles sensibles y productos complementarios para el cuidado de la barba incipiente, intentando cubrir ambos frentes, servir al hombre perfectamente rasurado y al que prefiere mantener algo de barba arreglada. Financieramente los números empezaron a sonreír de nuevo. Para el año fiscal 2023, Procter & Gamble reportó ventas netas globales de unos $82,000 millones, un récord en su historia, y en 2024 esa cifra subió a $84,000 millones. Su segmento de grooming, cuidado masculino, que abarca Gillette, Venus y productos relacionados, contribuyó con aproximadamente $6,400 millones anuales en ingresos. Aunque esa cifra es menor que la de hace una década, mostró estabilidad e incluso ligero crecimiento orgánico en 2023 a 2024. En otras palabras, la hemorragia de Gillette se contuvo. La propia Procter & Gamble informó a sus inversionistas que la cuota de mercado global de su negocio de afeitado volvió a crecer en 2024, recuperando medio punto porcentual a nivel mundial. Gillette seguía siendo el número uno indiscutible en la categoría. En la mitad de la década de 2020, se estima que retiene cerca de la mitad del mercado de rasuradoras en Estados Unidos y más del 60% del mercado global de hojas y rastrillos de afeitar, sumando sus marcas Gillette y Venus. No obstante, ese liderazgo ya no tiene el carácter monolítico de antaño. La competencia obligó a Gillette a volverse más ágil, a revisar precios y a innovar constantemente para no perder más terreno. Legado de una afeitada polémica. Actualmente, Gillette se mantiene como un pilar de Procter & Gamble y una de las marcas de cuidado personal más reconocidas del mundo. La tormenta de 2019 dejó marcas, pero no destruyó al gigante.
¿Cuál es el legado entonces de aquella arriesgada campaña We Believe? En primer lugar, esa historia se ha convertido en un caso de estudio obligatorio en las escuelas de marketing y en los círculos empresariales. Se analiza como ejemplo de los peligros de desconectar con el propio público objetivo, cómo incluso las mejores intenciones pueden volverse en contra de una marca si el tono no es el adecuado. Gillette aprendió por las malas que predicar un mensaje, por válido que sea, puede ser recibido como regaño o condescendencia por parte de quienes han sostenido tu negocio por años. Muchos ejecutivos de otras compañías tomaron nota. Después de 2019, las marcas han sido más cautelosas al involucrarse en debates sociales divisivos. El término efecto Gillette se empezó a usar para describir cuando una campaña de propósito social acaba alienando a parte de su mercado. Por otro lado, no todos los efectos fueron negativos. Gillette logró exactamente lo que buscaba en términos de posicionamiento ante el público más joven y progresista. La marca mostró que tenía un punto de vista y valores definidos. Aunque perdió a algunos clientes tradicionales en el camino, también ganó la atención y quizás el respeto de consumidores que valoran que las empresas tengan responsabilidad social. En estos años posteriores, Gillette ha seguido apoyando iniciativas de promoción de roles masculinos positivos, pero con perfil más bajo, y ha incorporado mensajes de diversidad de forma más natural en su publicidad. Poco a poco, la controversia se ha enfriado, y la marca recoció su imagen pública. Mientras tanto, la competencia en 2025 sigue al acecho. Dollar Shave Club, ahora respaldada por la multinacional Unilever, continúa operando principalmente con su modelo de suscripción y una imagen divertida y sin sermones, reteniendo a una base fiel de clientes que buscan practicidad y buen precio. Harris, por su parte, tras no ser adquirida, permaneció independiente y expandió su presencia. Hoy sus productos no solo se venden en Internet, sino también en grandes tiendas minoristas en Norteamérica y Europa, y ha lanzado líneas de cuidado personal adicionales, desde geles de baño hasta desodorantes. Schick y Wilkinson Sword, marcas de Edgewell, mantienen una porción estable del mercado, enfocándose en la innovación técnica de sus rasuradoras, por ejemplo con sistemas de hidratación incorporados o navajas especiales para pieles sensibles, intentando atraer a quienes buscan alternativas a Gillette. Incluso marcas de nicho como Bic, famosa por sus rasuradoras desechables económicas, siguen encontrando lugar. La tarta del mercado de afeitado se reparte ahora entre más jugadores, y aunque Gillette sigue llevándose la porción más grande, ya no es tan dominante como en el pasado. Irónicamente, aquella polémica de 2019 abrió una puerta que sus rivales aprovecharon. En el momento en que algunos consumidores dejaron Gillette por disgusto, probaron otras opciones y, si quedaron satisfechos, no regresaron. La lealtad del cliente demostró ser más frágil de lo que una vez pareció. En retrospectiva, el caso Gillette enseña una lección poderosa sobre la relación entre marca y consumidor. Gillette quiso desafiar a los hombres a ser mejores, a mirarse al espejo y cambiar, pero tuvo que confrontar el hecho de que a nadie le gusta sentirse atacado o juzgado por la empresa a la que le compra sus productos cotidianos. La campaña buscaba inspirar, pero terminó resaltando una desconexión. Aún así, la historia no es de derrota final. Gillette resistió al boicot, ajustó su rumbo y siguió adelante. Hoy, con más de 100 años de existencia, esta marca legendaria ha demostrado ser resiliente. El episodio de We Believe queda como un capítulo aleccionador en su larga trayectoria. Un recordatorio de que incluso los gigantes pueden equivocarse estrepitosamente, pero también de que pueden aprender y adaptarse. En última instancia, Gillette espera que el tiempo termine dándole la razón en su intención, que tal vez el mundo necesite empresas dispuestas a decir mensajes difíciles, pero también ha comprendido que debe afinar mucho más la forma de dar esos mensajes.